Perfecto, queridos estudiantes, ahí está, ustedes pueden notar, tenemos la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Perfecto. El artículo 1. La presente ley, ¿cuál es el objeto de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre? Primero, el control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Sí? Dentro de este contexto, tenemos la organización, la planificación, el fomento, la regulación y la modernización. Ustedes saben que todo organismo tiene que tener una organización y mucho más aún cuando tratamos de que el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial tiene que estar bien organizado. Es decir, la organización de esto depende mucho del objetivo y del alcance que nosotros vamos a brindar dentro de esta ley, ¿no es cierto? Posterior a ello tenemos una planificación. Cada organismo de control tiene una planificación. ¿Y qué es la planificación? Es exactamente una secuencia de las cosas con el objeto de llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, usted planifica, por ejemplo, usted planifica sus estudios, ¿no? Y a través de esa planificación, usted paulatinamente va alcanzando hasta llegar a un feliz término, ¿no es cierto? Pero si usted no tiene una planificación, no va a llegar al objetivo, ¿no es cierto? Luego tenemos el fomento. No olviden que el fomento en el control de tránsito y seguridad vial es fomentar en varios aspectos, ¿no es cierto? Hoy se tiene que fomentar en el tema educativo, en el tema cultural, es decir, fomentar una ley orgánica que nuestra sociedad vaya adquiriendo sobre todo la concientización con el objeto de que nosotros como profesionales, como organismos de control, que es la transportación, tengamos que fomentar en nuestra sociedad cosas claras, concretas y sobre todo conscientes. Luego tenemos la regulación, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de la regularización? El tránsito debe estar regulado, es decir, debe estar dentro de los parámetros que la ley exige con el objeto de que nadie haga lo que a bien le convenga, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene un tema de regulación. Y en la modernización, ustedes ven que el tránsito cada vez va modernizándose, va adquiriendo mejores unidades, va adquiriendo leyes que van fomentando. No olviden que nosotros todavía estamos haciendo la revisión de la ley vigente, pero la ley ha sufrido ya algunas reformas, pero mientras esto no se publique, no se ejecuta todavía la ley, ¿no? Entonces, miren, es muy importante que ustedes también conozcan que las leyes se suprimen total o parcialmente. Cuando usted suprime una ley total, cuando hay que cambiarlo nuevamente toda la ley. Pero también hay supresión de artículos que en base a las necesidades que tiene nuestro Estado, el Estado genera leyes que convengan a los ciudadanos. Entonces se puede hacer una derogación de varios artículos y eso es lo que la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en este momento están analizando y ustedes pueden ver en noticias, en los medios de comunicación, de que hay varios cambios que en los próximos días esperemos ya exista la aprobación de esta ley, pueda ser publicada la ley y lógicamente ahí actualizaremos lo que tenemos para el estudio, ¿no? Entonces, miren, la presente ley, ¿cuál es el objeto de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre? El control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. En base a este gráfico que ustedes tienen, va la organización, ¿no? La planificación, el fomento, la regulación y la modernización. Es decir, ese es el objeto de la ley de tránsito. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no lo entiende o necesita mayor explicación, por favor. No, listo.
Doctor, disculpe, ¿podría subirnos, por favor, estas diapositivas al sistema académico para analizarlas posteriormente? Claro, con mucho gusto. Y también algo que ustedes deben ir analizando, ¿no es cierto? El análisis es importante para que ustedes puedan de esto ir actualizando sus conocimientos, ¿sí? Entonces, la próxima clase que nosotros tengamos, la próxima semana, vamos a hacer nuevamente un ejercicio de 5 minutos, ¿no es cierto? Sí. Permítanme un segundito. Perfecto. Posterior a ello, del artículo 1, vamos a revisar otra diapositiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de la ley de tránsito? ¿Cuál es el fin? El fin es proteger a las personas, ¿no es cierto? Ante todo, ustedes saben que primero está la vida de los seres humanos, ¿sí? Y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento. ¿Cuál es muy importante también el objeto de la ley? Que contribuye al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. Perfecto. Entonces, miren, lo primero que toca y el objeto es preservar y proteger a las personas. ¿Sí? Es decir, tengan ustedes en cuenta que van a tener su licencia de conducir, el peatón, ustedes como conductores, lo primerito que se debe respetar es a las personas. ¿Y cómo tenemos que ir haciendo este análisis? Exactamente con un cambio de actitud en nuestra sociedad. Si han visto cuando pasa un niño o un mayor, y normalmente a veces hay, hablemos, personas que están conduciendo, incluso quieren, pitan exageradamente, a las personas pase rápido, es decir, no hay ese grado de educación. Entonces, nosotros, al menos yo como docente y ustedes como alumnos, tienen que ser la excepción y tenemos que ser la excepción. Nuestra sociedad debe cambiar con nuestra educación, ¿no es cierto? Entonces, por más apuro que usted tenga o una urgencia, siempre tiene que usted planificar su tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted ve a veces por el apuro, el no respetar las leyes de tránsito, el no respetar a las personas, definitivamente han ocurrido graves accidentes de tránsito, no solo en la parte material, sino en la parte de las vidas humanas. Entonces, cuando usted ve a una persona, un peatón, un niño, un anciano, por favor, preservemos y cuidemos la vida de las personas. Claro que hay casos fortuitos, ¿no es cierto? A veces una desgracia a cualquiera le puede pasar, pero nosotros como personas de bien tenemos que ir minimizando. Entonces, proteger a las personas y bienes. Hay que proteger los bienes, ¿no? Si el Estado hace una inversión en una vía, por favor, ese es un bien público, es un bien estatal, es un bien que usted como ecuatoriano, como ciudadano aporta. Pero normalmente ustedes han visto en las vías cómo tratamos los seres humanos de destruir, en vez de cuidar, en vez de preservar, ¿no? Si usted quiere cruzar una cuneta, si han visto, y eso yo he podido notar en varias comunidades, ¿qué es lo que hace? En vez de poner un tubo para poder pasar a un terreno, ¿qué es lo que ponen ahí? Troncos, ladrillos, piedras, llueve, hay problemas. Entonces hay que irnos educando desde ese ámbito. La preservación de los bienes. Es decir, yo como ecuatoriano, si no sumo, si no tengo una perspectiva de desarrollo, estamos mal, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar los bienes, queridos estudiantes. ¿Para qué? Para que se trasladen de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano. Lógicamente, usted si conserva los bienes estatales, va a haber menos destrucción y eso le va a permitir trasladarse de un lugar a otro. Ahora, muy bien, enmarcado todo esto, ¿qué es lo que ayuda? Contribuye al desarrollo socioeconómico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.
¿no es cierto? No olviden que la transportación es la que mueve también la economía. Sí, si usted analiza, hay varios medios de transporte público, privado, ¿no es cierto? Pero dentro de ese contexto, usted, por ejemplo, si tiene un transporte pesado, genera comercio, ¿no es cierto? Usted traslada bienes de un lugar a otro a través de la comercialización. Entonces, ¿qué tal si su negocio es el transporte? Usted alquila su transporte, su vehículo, y usted es chofer profesional, está ejerciendo su profesión, pero a la vez también el mero hecho de conducir y tener el transporte, eso le va a generar un recurso económico, ¿no es cierto? Entonces la transportación a través de de nosotros como choferes profesionales, porque yo también soy chofer profesional, exactamente generamos progreso al país a través de un desarrollo socioeconómico. Es decir, la transportación incluye a nuestra sociedad, que en este caso somos nosotros como personas, y la parte económica. ¿Sí? Estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, a cuidar a las personas, a cuidar a los bienes. Si nosotros cuidamos a las personas, cuidamos los bienes, contribuimos al desarrollo socioeconómico de este país. ¿Alguna pregunta, por favor? Ahora, muy bien. Hoy vamos a revisar el artículo 2. ¿Cuál es la presente ley? Se fundamenta en los siguientes principios generales. No olviden, hemos analizado el objeto de la ley. Hoy vamos a analizar los principios generales. No. Y dentro de los principios generales de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial tenemos, primero, el derecho a la vida. Segundo, el libre tránsito y la movilidad. Tercero, la formalización del sector. Cuarto, lucha contra la corrupción. Quinto, mejorar la calidad de vida del ciudadano. Sexto, la preservación del ambiente. Séptimo, la desconcentración y descentralización. Octavo, la interculturalidad. Y noveno, la inclusión a personas con discapacidad. Ahora bien, ¿por qué es importante el derecho a la vida? No. Ustedes saben que lo principal que los seres humanos tenemos es la vida, ¿no es cierto? Y tenemos derecho a la vida. Entonces nosotros, a través de la concientización, del análisis y de la maduración que nosotros tenemos como personas, debemos primero, ante todo, ante lo material, está el derecho de usted y de las personas y de su entorno, ¿no es cierto? Nadie quisiera perder la vida. Nadie quisiera que un familiar pierda la vida, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el derecho a la vida. Desde que nacimos, desde que concibe nuestra madre, estamos con vida, ¿sí? Entonces, es muy importante y mucho más aún cuando nuestra madre nos ha alumbrado, somos seres que tenemos derecho a seguir y continuar, pero también somos seres que tenemos que tener el grado y el respeto en la sociedad de respetar primero el derecho a la vida, ¿sí? Dos, libre tránsito y movilidad. ¿Qué le permite la ley en los principios generales? Usted como ciudadano tiene el libre tránsito y movilidad, ¿no es cierto? No olviden que hay tránsito en el ámbito nacional, en el ámbito internacional. Entonces, yo tengo el derecho a transitar libremente por este país y a nivel internacional, ¿no es cierto? Y a tener la movilidad. Es decir, ¿en qué me muevo yo? En varios, en lo que nos da la ley. La movilidad establece en vehículos, en bicicletas, en motocicletas, incluso vamos más adelante a ver, hay medios de tracción mecánica, tracción animal, ¿no? Entonces, el segundo fundamento, yo tengo libre tránsito y movilidad. Tres, la formalización del sector, ¿no? ¿Por qué es importante la formalización del sector? El transporte debe ser formalizado, ¿no? Y todo tiene su razón de ser. Si usted no tiene un transporte formalizado,
todo el mundo hiciera lo que a bien le interese o le convenga. Entonces la formalización del transporte, sea público, sea privado, debe ser formal, es decir, no informal, porque el transporte formal es el que genera el aspecto del desarrollo socioeconómico, es el que genera la seguridad a nosotros como ciudadanos, y eso permite que nosotros vayamos alcanzando como sociedad y sobre todo como personas que necesitamos aplicar los principios generales en donde se fundamenta la ley. ¿Sí? Lucha contra la corrupción. Este es un punto muy importante, ¿no? Yo siempre analizo y digo que la corrupción es un mal endémico que no solo ha perjudicado al país, a nuestra sociedad, sino al mundo en general. ¿Y cuál es el análisis que nosotros debemos hacer exactamente? Es primero siendo honestos con nosotros. Es decir, si yo tengo el grado y la capacidad y la educación y la formación y la cultura de primero ser honesto conmigo mismo, esos valores yo voy a fomentar en nuestra sociedad. Pero si yo soy deshonesto, hago lo que me da la gana, no acato las normas, no acato las disposiciones, en mi vida privada hago lo que a mí me convenga, entonces el objetivo principal no es ese, sino buscar ser conscientes. Entonces nosotros como sociedad tenemos que luchar contra la corrupción. Es la única arma para tener una sociedad más justa, una sociedad más humana. ¿Sí? Posterior a ello, tenemos mejorar la calidad de vida del ciudadano. Usted sabe que esta ley también aplica el mejoramiento de la condición de vida del ciudadano. Si nosotros, como ciudadanos, no preservamos los bienes, no preservamos las cosas que se va haciendo, la inversión pública, no vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, si hay una vía estatal en buenas condiciones, si hay una vía comunal, una vía parroquial, una vía cantonal, una vía interprovincial o provincial en buenas condiciones, ¿mejora o no mejora la condición de vida de las personas del sector? Mejora, ¿no es cierto? Porque usted evita el polvo, evita el lodo, es decir, su condición. Entonces, todo eso incluye. También, si usted tiene un vehículo nuevo, ¿no? Mejora la condición de vida de usted como ciudadano. ¿Por qué? Porque va a tener mayor seguridad en viajar de un lugar a otro, ¿sí? La preservación del medio ambiente. No olviden, queridos estudiantes, que hoy es muy importante el tema de la preservación del medio ambiente. Es decir, el medio ambiente es el eje fundamental. Hoy tenemos problemas del calentamiento global, de varios aspectos. Ustedes ven hoy el invierno, el verano, ya no están tan marcados. Hoy amanece en la mañana sol, al mediodía llueve, ¿no? Entonces el medio ambiente también es vida. Y nosotros debemos, a través de la preservación y conservación del medio ambiente, estamos contribuyendo a que la vida de los seres humanos, la vida de los animales, la vida de las plantas sea mejor. No olviden, no terminamos esta pandemia, pero cuando se paralizó la transportación, la coloración del cielo y la coloración ambiental fue diferente. ¿Por qué? Porque disminuyó considerablemente la contaminación, pero también no es solo la contaminación del medio ambiente, es nuestro deber. Por ejemplo, recordarán si yo cuando era estudiante, antes sacaban incluso los famosos stickers que pegaban en los buses. Yo viajaba de Chambo a Riobamba a realizar mis estudios y normalmente, ¿qué se podía ver? Sea culto, bote la basura por la ventana, recordarán, ¿no es cierto? Y uno como estudiante a veces se compraba un bolito o los chochos con tostado y le venden en una funda plástica. Terminaba de servirse esos alimentos, cogía y botaba por la ventana. Eso era aparentemente como a nosotros nos formaron culturalmente, pero no es una preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque el plástico que nosotros botamos no se degrada en millones de años, primero. Segundo, estamos dañando el ornato de una ciudad, estamos dañando, entonces cuando usted coma unos alimentos,
Por favor, guarden una funda o guardes en su bolsillo, o para eso hay los recipientes donde exclusivamente nosotros como ciudadanos debemos ir y colocar para preservar el medio ambiente. Entonces, queridos estudiantes, la preservación del medio ambiente es muy importante en los actuales momentos donde nosotros vivimos y donde nosotros estamos. Sí. Posterior a ellos tenemos la desconcentración y descentralización. Es muy importante el análisis de la desconcentración y descentralización. ¿Por qué? Porque todo organismo descentralizado y desconcentrado tiene un mismo fin, pero en diferentes lugares. Por ejemplo, el sindicato de choferes profesionales, ¿no es cierto? Tiene una descentralización y desconcentración. En Cumandá tiene también un sindicato de capacitación, ¿no es cierto? Donde estudiantes de Cumandá van, se preparan ahí. Pero la matriz está en Riobamba. Es decir, desconcentraron, descentralizaron, pero tiene un mismo objeto, tiene un mismo fin, ¿no es cierto? Que los estudiantes que están recibiendo sus clases en Cumandá tienen el mismo fin que persigue el sindicato de de choferes de Chimborazo. Sí, la interculturalidad. Ustedes saben, nosotros aquí tenemos varias culturas, ¿no es cierto? Varias etnias, ¿no? No razas, para mí no existen razas, sino etnias. Entonces la interculturalidad, ustedes saben, estamos en un país intercultural y tenemos que tener el respeto y la consideración entre hermanos indígenas, entre hermanos mestizos, blancos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un país intercultural, con diversas culturas, con diversas etnias, con una especie humana que es única. Los seres humanos somos únicos. ¿Qué nos diferencia? El color, la etnia. Si yo soy mestizo, otro hermano es afroecuatoriano, es negrito, esa es su etnia, ¿no es cierto? Y la interculturalidad. Ellos tienen una cultura, nosotros tenemos otra cultura, pero la interculturalidad es un principio de respeto. Es decir, nosotros tenemos que como ciudadanos ir intercalando este respeto y consideración. Y finalmente tenemos la inclusión a personas con discapacidad. Recordarán si anteriormente las personas discapacitadas eran incluso discriminadas, ¿no? Pero la inclusión en nuestra sociedad de una persona con discapacidad es clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire, hay personas que han nacido normales y un accidente o el destino de la vida tienen una discapacidad y a veces como sociedad les excluimos. ¿Qué tal si cualquiera de nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi papi que padece derrame cerebral? Pasó de ser sano a ser una persona que tiene la discapacidad severa que es un derrame cerebral, ¿no? Pero eso no implica que mi padre sea incluido en la sociedad como una persona normal, ¿no? Pero que ya tiene su discapacidad. Entonces, debemos tener el grado y el respeto y sobre todo la inclusión en cuanto tiene que ver a las personas con discapacidad. Perfecto.